tenemos tres rectas que se cortan en un punto. Tenemos, por ejemplo, dos rectas que se cortan en un punto. Tenemos ahora esta y, por ejemplo, esta que se cortan en este punto. Por último, este punto de intersección y este de intersección lo unimos este con este y ahora este con este. Pues al hacer esa línea y prolongarla, y lo mismo al prolongar esta, tengo ahí un punto. Tengo aquí otro y tengo aquí otro. Quiere decir que esos tres puntos están alineados. Bueno, pues este es el teorema de Desargues, que dice simplemente que si yo hago tres líneas cualesquiera y dibujo sobre esas tres líneas un triángulo, de manera que sus vértices están sobre esas tres líneas, y también sobre esas mismas líneas cojo tres puntos donde quiera y dibujo entonces el triángulo que pasa por ellos. Entonces, al prolongar las rectas correspondientes se cortan en un punto, prolongo estas dos correspondientes en otro, y prolongo estas dos y se cortan en otro. Los tres puntos están alineados. Se dice que dos triángulos son perspectivos desde un centro y por tanto lo son también desde un eje. Y recíprocamente, al serlo desde el eje, o sea, si hiciera esto, de manera que los lados prolongados se cortarán en tres puntos alineados, también implicaría que los puntos correspondientes pasan por un solo centro. Bueno, según eso tenemos el teorema de Desargues con, por ejemplo, tres rectas M, N, Ñ que pasan por O. Y luego tenemos los puntos A, B, C del triángulo y sus homólogos A', C' y B'. Por último, vamos a llamar a esta recta E de eje y vamos a llamar a estos puntos, por ejemplo, P, S y T. Bueno, entonces para hacer el teorema correlativo o dual de este teorema, pues cogemos los elementos inversos. Entonces, tenemos que por un punto pasan tres rectas. El correlativo sería, por una recta pasan tres puntos. Entonces el punto se llama O, ahora se llama la recta O. Por ese punto que pasaba tres rectas, ahora por una recta pasan tres puntos. Entonces marcamos los tres puntos donde queramos, ya que aquí lo que importa son las alineaciones. Entonces vamos a llamarlo igual sin cambiar mayúsculas, minúsculas, porque es más fácil que no nos equivoquemos. Ñ, M, N, Ñ. Y ahora tenemos que por la recta M pasan dos puntos. Los podemos colocar, como ya vimos, donde queríamos. Entonces voy a hacer, por ejemplo, esos dos puntos ahora son rectas, una y otra, con los ángulos cualesquiera. Entonces tenemos uno se llama A, otro A'. Pues tenemos A y A'. Ahora tenemos, por ejemplo, otra recta, que pasa por C y por C'. Entonces resulta que esa recta N es el punto N y los puntos C, C' determinan aquí una recta tal que esa recta, como ya vimos, pasa por estos dos puntos. O sea que en realidad esos dos puntos pasarán, como vemos, por N. Pues son dos rectas que pasan por N. Aquí tenemos una recta y, por ejemplo, aquí tenemos la otra. Entonces se llaman C y C'. Entonces ya lo nombramos también aleatoriamente con el orden que queramos, con el ángulo de inclinación que queramos. Y por último tenemos sobre la recta Ñ, que es esta. Aquí es un punto. Como sabemos, la dualidad intercambia elementos, puntos por rectas. Entonces B y B' pues son dos rectas aquí que pasan por ese punto. Aquí son dos puntos que pasan por una recta, pues aquí el dual pues serán dos rectas, por ejemplo así y así, que pasan por ese punto. Bueno, tenemos ya una configuración que se va pareciendo a esto en nada. Entonces vemos ahora, por ejemplo, aquí tenemos AB.
AB determina una recta. Bueno, pues aquí A y B, bueno, vamos a nombrar esto último, B y B', pues por ejemplo aquí B y aquí B'. Bueno, pues como decíamos, ahora tenemos aquí, resulta que AB determina una recta, entonces la recta AB aquí será un punto, vemos A y B determina este punto. Bueno, tenemos AB y A', B', A' y B', pues es este punto. Aquí ya tenemos que esta recta y esta, pues necesariamente son dos rectas que se cortan en un punto. Pues aquí serán dos puntos que pasan por una recta. Dibujamos entonces la recta. Quiere decir que en realidad el punto este tiene por dual la recta que pasa por esos dos puntos. Vemos que esa B, revisamos A y B, se cortan ahí. Y luego A', B', A' y B' es esto, se cortan aquí. Entonces tenemos que ambas rectas pasan por un punto. Pues ambos puntos contienen una recta que, si dos rectas se cortan en un punto, pues aquí en realidad tenemos dos puntos que determinan una recta. Bueno, ahora cogemos el siguiente, por ejemplo, BC y B'C'. Entonces tenemos BC, que es esto, y B'C', se cortan aquí. Entonces tenemos que esas dos rectas, tenemos BC y B' son dos rectas que determinan un punto. Pues aquí son dos puntos que determinan una recta. Bueno, la vamos a marcar un poco mejor porque ahí no se distingue mucho. Tenemos la intersección de BC y D' y C'. Esta recta. Bueno, y por último teníamos AB, BC y ahora AC. Entonces buscamos A y buscamos C. A y C, aquí tenemos un punto. Y ahora C' y A', aquí tenemos otro punto. Eso quiere decir que estábamos con AC. Entonces aquí teníamos AC, determinan los dos una recta, y A'C' otra recta, y ambos determinan un punto. Bueno, pues entonces tenemos que esos dos puntos determinan una recta. Y tenemos que, en realidad, esos tres puntos que acabamos de obtener, que corresponden aquí a tres rectas, pues los tres puntos están alineados sobre una recta. Eso quiere decir que las tres rectas estas también pues están alineadas, pasan por un punto. Es una radiación, un conjunto de rectas que pasa por un punto. O sea que en realidad partimos de que por el centro de proyección, que era un punto, pasaban tres rectas. Y aquí el punto se transformó en una recta por la que pasaban tres puntos. Y cada vez que íbamos haciendo estos elementos íbamos transformando cada punto en recta y cada recta en punto. De manera que al final nos salen tres puntos alineados como consecuencia de siempre alinear, de prolongar a B. Teníamos una recta, AB nos determinaba una recta y su homóloga nos determinaba una recta, y ambas rectas determinan un punto de intersección. Bueno, pues aquí cuando hacíamos AB, aquí eran dos rectas que determinaban un punto, y al alinear el punto que determinaban A' con B', otro punto. Al unir ambos puntos teníamos una recta. Y esa recta era tal que si hacíamos lo mismo con los tres lados, pues las tres rectas iban a cortarse en un mismo punto, que en realidad es el punto que es el homólogo, bueno, el dual del eje. O sea, la recta E se transforma aquí
en el punto E. Bueno, pues ese sería en realidad el teorema dual del teorema de Sargues. Como sabemos, los teoremas duales se obtienen al coger un teorema proyectivo, que es aquel que se conserva por proyección, que quiere decir que si yo esto lo proyecto de forma oblicua, por ejemplo, viéndolo así de forma oblicua, se sigue cumpliendo, cosa que no pasaría con un teorema como el de Pitágoras, que al tener un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados, si lo giro así, ese ángulo ya no es de 90, se amplía. Bueno, pues aquí pasa eso. Esto lo puedo proyectar de forma oblicua, por eso es un teorema proyectivo y se sigue cumpliendo. La alineación esa de que tres puntos, que en realidad tres rectas que hacen que dos triángulos sean perspectivos, ya que pasan por sus vértices, pues si son perspectivos desde un centro, lo son desde un eje, y recíprocamente si lo son desde un eje, lo son desde un centro. Al intercambiar los elementos vimos que salía esta configuración, y la configuración en realidad nos demuestra al final que esas tres rectas pues en realidad se van a cortar en un mismo punto. O sea que en realidad sería este último detalle, que los tres puntos pasan por una recta, pues aquí las tres rectas pasan por un punto. Por último, podemos observar otro detalle, que aquí en realidad estos tres puntos ABC se correspondían aquí, por ejemplo, esto sería la recta que pasa por A y por B, que es en realidad aquí por dos puntos pasa esta recta, pues por dos rectas AB pasa un punto. Y lo mismo pasa aquí con B y con C. Lo mismo BC, es la recta BC, aquí pues serían las dos rectas BC determinan este punto. Y también lo mismo con A y con C, otro punto. Eso quiere decir que aquí nos sale un triángulo. Bueno, si marcamos bien ese triángulo, vamos a marcar aquí, tenemos ahí un triángulo que tenemos su homólogo, que está aquí. Entonces, si yo ahora cojo este triángulo y cojo este otro triángulo, pues puedo ver lo siguiente, que en realidad al prolongar esta línea y prolongar esta se corta en ñ, que al prolongar esta línea y esta se corta en m, y que al prolongar esta y esta se cortan en n. Eso quiere decir que dos triángulos, nos acercamos, dos triángulos pues son tales que sus lados al ser prolongados se cortan en tres puntos que están alineados, y los vértices de ese triángulo son tal que están también alineados con un vértice. O sea que vemos que el dual o correlativo del teorema de Sargues es exactamente el mismo. Sale exactamente el mismo teorema, con la diferencia de que los puntos pasaron a ser rectas y las rectas puntos. Por ejemplo, al principio cogimos el centro y pasamos tres rectas. Pues ahora el eje es lo que era el centro y las tres rectas que pasaban eran los tres puntos. Y son en realidad los puntos que son las prolongaciones de los lados que se cortan en esos tres puntos alineados. Bueno, pues ese sería el teorema dual o correlativo del teorema de Sargues.